En los libros de historia, los tiempos modernos comienzan con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Recordemos la importancia de ese periodo en el arte. Fue la época del Renacimiento, cuando ser pintor o escultor dejó de ser una ocupación como otra cualquiera para convertirse en vocación. Fue también la época en que la Reforma, en su lucha contra las imágenes en las iglesias, puso fin en vastas regiones de Europa al empleo frecuente de cuadros y las estatuas, obligando al artista a buscarse un nuevo mercado. Pero por relevantes que fuesen todos estos acontecimientos, no ocasionaron una ruptura brusca. La gran masa de los artistas siguieron organizados en gremios y cofradías, teniendo aprendices al igual que otros artesanos, y continuaron recibiendo muchos encargos de la poderosa aristocracia, que los necesitaba para decorar sus castillos y residencias campestres, y para agregar sus retratos a la galería de sus antepasados. En otras palabras, incluso después de 1492, el arte conservó un lugar normal en la vida de las gentes de posesión y fue teniendo por algo de lo que no se podía prescindir. Aunque las modas cambiaron y los artistas se planearon problemas diferentes, unos interesándose más por la armónica distribución de las figuras, otros por el contraste de los colores o la consecución de una expresión dramática, los fines de la pintura y la escultura siguieron siendo en general los mismos, y nadie los puso seriamente en duda. Esos fines eran proporcionar cosas bellas a quienes deseaban tenerlas y disfrutar con su posesión. Existieron, es cierto, diversas escuelas de pensamiento que lucharon entre si acerca del sentido de la belleza y de si bastaba con dominar la hábil imitación de la naturaleza, por lo que llegaron a ser famosos Caravaggio, los pintores holandeses y artistas como Gainsborough, o si la verdadera belleza dependía de la capacidad del artista para idealizar la naturaleza, como se suponía que había sido hecho Rafael, Carracci, Guido Reni o Reynolds. Pero estas disputas no nos deben hacer olvidar cuántas cosas tenían en común los participantes en ellas y los artistas que elegían como favoritos. Hasta los idealistas convinieron en que el artista debe estudiar la naturaleza y dibujar del desnudo. E incluso los naturalistas estuvieron conformes en que las obras de la antigüedad clásica no habían sido superadas en cuanto a la belleza. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y hoy hablaremos de la ruptura de esa tradición. Esa tradición que se fue amalgamando con el tiempo y que quizás duró un par de siglos en este lapso del tiempo que hemos estado hablando de ella. Y pues hoy vamos a hablar de este movimiento que se empezó a crear en Inglaterra, en América, en Francia, de finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Vamos a escuchar nuestro intro. Les mando un abrazo muy caluroso a la gente que se toma el tiempo para descargarnos. Y pues vamos a por nuestro intro y regresamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Folks, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Como decíamos bien, hacia finales del siglo XVIII, esas coincidencias empezaron a desaparecer. Llegamos con ello a los tiempos verdaderamente modernos, que se iniciaron cuando la Revolución Francesa de 1789 puso término a tantas de las premisas que se habían tenido por seguras durante cientos,
sino miles de años. El cambio en las ideas del hombre acerca del arte tuvo sus raíces, al igual que la Revolución Francesa, en la Edad de la Razón. El primero de estos cambios se refiere a la actitud del artista respecto a lo que recibe la denominación de estilo. Existe un personaje en una de las comedias de Molière que se maravilla cuando le dicen que ha hablado en prosa toda su vida sin saberlo. Algo muy semejante le sucedió a los artistas del siglo XVIII. En los primeros tiempos, el estilo del periodo fue simplemente el modo en el que se hacían las cosas, adoptando porque la gente creía que era mejor y el más correcto para conseguir unos efectos determinados. En la Edad de la Razón, la gente empezó a darse cuenta del hecho en sí del estilo y de los estilos. Muchos arquitectos estaban muy convencidos, como hemos visto, de que las normas transmitidas en los libros del Palladio garantizaban el estilo correcto de los edificios elegantes. Pero cuando se consultan los libros de texto, es casi inevitable que surjan otros que digan: ¿por qué ha de ser precisamente el estilo de Palladio? Esto fue lo que ocurrió en Inglaterra del siglo XVIII. Entre los más alambicados entretenidos, hubo algunos que desearon ser distintos de los demás. El más característico de estos caballeros ingleses que pasaron su tiempo discurriendo acerca del estilo y las leyes del gusto fue el famoso Horace Walpole, hijo del primer ministro de Inglaterra. Fue Walpole quien resolvió que era una tontería construir su residencia campestre en Strawberry Hill, igual a cualquier otra villa del correcto estilo palladino. Sus gustos tendían al romanticismo y a lo fantástico, destacándose por su extravagancia. En perfecta consonancia con ese carácter estuvo su decisión de construir su casa en Strawberry Hill en estilo gótico, como un castillo del pasado visto a la luz romántica. Y para tal, vayamos a ver nuestra ilustración 311. Y pues váyanme dejando sus mensajitos aquí en nuestra plataforma de Facebook o en la plataforma de Instagram como crónicalunares.sun, donde vamos a encontrar todas y cada una de estas ilustraciones de las cuales haremos mención el día de hoy y de las cuales hemos estado haciendo mención en todos los programas anteriores. crónicalunares.sun en Instagram, y pues déjenme sus mensajitos ahí en cada ilustración, ya sea que encuentren ustedes con respecto a lo que vamos hablando sobre el tema. Y también déjenos sus correos o sus mensajes en Facebook como Crónica Lunares Dison. Vamos a hacer la pausa con esta ilustración 311 y regresamos. En aquel tiempo, hacia el año 1770, la villa gótica de Walpole se tuvo por una rareza de un hombre que quería hacer ostentación de sus aficiones por lo antiguo, pero considerada a través de lo que vino más tarde, fue algo más. Fue la primera señal de aquella actitud pagada de su cultura que llevó a ciertas gentes a escoger el estilo de sus casas como se escoge la clase de papel para empapelar una habitación. No fue el aludido el único síntoma de esa clase. Mientras Walpole escogía el estilo gótico para su residencia campestre, el arquitecto William Chambliss estudió el estilo arquitectónico y el arte de los jardines chinos para construir su pagoda china en Kew Gardens. La mayoría de los arquitectos, ciertamente, continuaron fieles a las formas clásicas de la arquitectura renacentista, pero incluso ellos se fueron apartando cada vez más del estilo correcto, mirado con algún recelo la tradición y la práctica del modo de construir que se había desarrollado a partir del Renacimiento. Advirtieron que muchas de esas prácticas no se hallaban corroboradas realmente por los edificios clásicos de Grecia. Se dieron cuenta, con asombro, de que lo que se había tenido por normas de la arquitectura clásica desde el siglo XV había sido tomado de unas cuantas ruinas romanas de un periodo más o menos decadente.
Hacia esa época, los templos de las Atenas de Pericles fueron redescubiertos y grabados por celosos viajeros, apareciendo sorprendentemente distintos de los diseños clasicistas del libro de Palladio. Así, estos arquitectos empezaron a preocuparse del estilo verdaderamente correcto. El renacer gótico de Walpole rivalizó con un renacer griego, que culminaría en el periodo de la Regencia. Fue en ese periodo en el que muchos balnearios ingleses alcanzaron su mayor prosperidad. Y es en esas ciudades donde mejor se puede estudiar las formas del renacer griego. Nuestra ilustración 312 nos muestra una casa en Cheltenham Spa, perfectamente modelada en el más puro estilo gónico de los templos griegos. Y para tal recordemos nuestra ilustración 60. Ahora bien, la ilustración 313 nos ofrece un ejemplo del renacer del orden dórico en su forma original, tal como lo hemos visto en el Partenón. Vayamos a la ilustración 50. Se trata de un proyecto para una villa, obra del famoso arquitecto John Soane. Si comparamos con la villa palladiana, construida por William Kent unos 80 años antes, recordemos nuestra ilustración 301 de la semana pasada, la superficial semejanza no hace más que destacar la diferencia. Kent empleó libremente las formas que encontró en la tradición para componer su edificio. El proyecto de Soane, en comparación, parece un ejercicio del correcto empleo de los elementos del estilo griego. Esta concepción de la arquitectura como ampliación de normas estrictas y sencillas tenía que complacer a los campeones de la razón, cuyo poder e influencia siguieron incrementándose en todo el mundo. Así pues, no sorprende que un hombre como Thomas Jefferson, uno de los fundadores de Estados Unidos y su tercer presidente, proyectara su propia residencia Monticello en este preciso estilo neoclásico. Veamos nuestra ilustración 314. O que la ciudad de Washington, con sus edificios públicos, se proyectara de acuerdo con las formas del renacer griego. En Francia, asimismo, la victoria de este estilo se afianzó tras la Revolución Francesa. La vieja tradición de los arquitectos y decoradores del barroco y el rococó quedó identificada con el pasado que acababa de descartarse. Había sido el estilo de los castillos de los reyes y la aristocracia, y los hombres de la Revolución se tenían por ciudadanos libres de una nueva Atenas. Cuando Napoleón, manifestándose como campeón de las ideas revolucionarias, alcanzó el poder en Europa, el estilo neoclásico de la arquitectura se convirtió en el estilo del imperio. También hubo en el continente un renacer gótico, codo con el nuevo renacer del puro estilo griego, impulsado en general por aquellos espíritus que desconfiaban del poder de la razón para reformar el mundo y suspiraban por un retorno a la denominada época de la fe. En pintura y escultura, la ruptura de la cadena de la tradición acaso no se percibiera tan inmediatamente como en la arquitectura, pero es muy posible que aún tuviera mayores consecuencias. También aquí las raíces de la subversión se hundían en el siglo XVIII. Ya hemos visto lo insatisfecho de la tradición artística que se sintió Hogarth, y que como se puso deliberadamente a crear un nuevo tipo de cuadro para el nuevo público. Recordemos por otro lado cuánto deseó Reynolds mantener la tradición, como si advirtiera que estaba en peligro. Este residía en el hecho mencionando de que la pintura había dejado de ser una profesión cualquiera cuyos conocimientos se transmitían de maestro a discípulo. Se había convertido, por el contrario, algo así como la filosofía que se tenía que enseñar en academias. La misma palabra academia sugiere ese cambio de actitud. Deriva del nombre de la villa en la que el filósofo griego Platón enseñó a sus discípulos y que poco a poco se fue haciendo extensiva a los grupos de hombres cultos en busca de la sabiduría. Los artistas, en un principio, denominaron academia a sus lugares de reunión, para poner en manifiesto su equiparación con los eruditos a los que concedía tanta